la grabación. Acuérdense que todas las clases van a estar grabadas para que ustedes, si las requieren, pues las puedan, en este caso, bajar. Les recuerdo que las clases no duran todo el cuatrimestre en la plataforma, sino que únicamente duran una cierta cantidad de días y posteriormente pues desaparecen. Entonces, ya inicié la grabación, les voy a compartir la presentación con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy, que es sobre neumática. ¿Sí pueden ver ya la pantalla? Sí, maestra, ya salió. Sí, maestra. Sí, Ok, maestra. pues, muchas gracias. Antes de iniciar, ¿ustedes han escuchado el término neumática? Sí, yo lo había escuchado en ocasiones anteriores. Ok. ¿Y en qué lo has escuchado? ¿O qué has escuchado del término neumática? Pues eso en sí, bueno, lo que yo creo es como un término que hace referencia a algo que necesita de funciones mecánicas y aparte de otras funciones físicas para poder trabajar. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más ha escuchado este término o dentro de su trabajo que lo haya escuchado? Yo me hice en cuanto a, bueno, es como el apoyo con dispositivos de movimiento, pero que utiliza gases, Ok. como ahora sí que el uso de la mecánica mediante, no sé, aparatos que se apoyan de los gases o aire comprimido, ejemplo, para hacer un trabajo mecánico. Ok, muy bien. Así es, chicos, pues prácticamente lo que viene siendo la neumática es obviamente el uso del aire comprimido como un medio para poder transmitir la energía que en este caso requieren ciertos mecanismos para que puedan funcionar y en este caso pues realizar fuerzas requeridas dentro de obviamente de un proceso. Obviamente cuando estamos hablando de aire, también como lo mencionó su compañero, pues obviamente estamos hablando de aire de gases, ¿sí? Acuérdense que también se pueden hacer uso de algunos otros gases, pero generalmente es el aire comprimido. En la actualidad es muy usual ya ver en este caso pues la aplicación de diferentes circuitos neumáticos que cumplen una cierta tarea dentro de actividades que nosotros vemos de forma diaria, ¿sí? Por ejemplo, existen máquinas que aprovechan las fuerzas que obviamente nos da precisamente este aire comprimido para, en este caso, transmitir a los sistemas neumáticos, en el cual, por ejemplo, permiten doblar chapas de acero, ¿sí? Que muchas veces el utilizar otros medios para hacer ese trabajo, pues obviamente los costos serían elevados. Por ejemplo, incluso en la feria, cuando ven ustedes en los juegos, hay muchos de los juegos o de las atracciones que vemos nosotros en las ferias que utilizan sistemas neumáticos, ¿sí? Donde obviamente vemos algunos pistones o cilindros que hacen subir y bajar pues algunos de los juegos que nosotros podemos ver. Incluso, por ejemplo, cuando suben ustedes al autobús, el autobús obviamente pues abre las puertas. ¿Se han fijado en este caso qué sistema tiene para poder abrir y cerrar las puertas? Sí, es un tanquecito, ¿no? Que está detrás de las puertas. Un tanquecito de gas que pues yo me imagino que al presionar el interruptor, expulsa esa presión y mueve las puertas.
Exactamente, es lo que estamos viendo, sería un pistón o un cilindro, que es el que permite que, como dice su compañero, al accionarse por medio de un botón, pues permite abrir y cerrar esas puertas. Incluso, por ejemplo, cuando van ustedes a llevar a lavar su carro a algún lugar donde lo laven, muchas veces utilizan lo que conocemos como hidroneumáticos, no sé si se lo han escuchado, las bombas con las cuales sale el agua a presión, ¿sí? Que obviamente pues utilizan también ese término junto obviamente con el hidráulico, pues para poderse utilizar esta fuerza. Bueno, en este caso, chicos, pues hablando del aire, que es pues la parte principal del cómo funcionan todos estos sistemas neumáticos, pues sabemos que es un fluido que es inagotable en nuestro planeta, es barato y es compresible. Aquí compresible pues quiere decir que se puede comprimir, ¿sí? Además de que obviamente el uso del aire pues no provoca chispas o explosiones como puede suceder en el uso de otros elementos que también a veces utilizamos para la generación de energía. Y perdón, lo que viene siendo el aire pues es una energía limpia, es una energía abundante y tiene una fuerza muy grande para poder transmitir, en este caso, la fuerza que se requiere para hacer movimientos. Aquí estamos hablando de que puede rondar entre los 20 o los 30.000 newtons, que es lo equivalente a unos 3.000 kilogramos fuerza. Obviamente, como ocurre aquí, nos dice como cualquier gas, el aire pues sabemos que no tiene una forma definida, sino que adopta en este caso la forma en que obviamente del recipiente o del lugar donde en este caso se encuentre, ¿sí? Ahora, el aire como todo gas puede comprimirse, ya lo vimos ahorita, pero esto tiene que ser por medio de una acción mecánica exterior que lo que va a ayudar a que alcance una presión determinada. Esta presión es muy superior a la presión atmosférica y esta compresión que nosotros hacemos del aire, pues va a provocar que el aire se almacene pues energía que posteriormente va a tener que liberarse y esta al liberarse pues va a actuar sobre un elemento de trabajo. Ahora, existen ciertos componentes de lo que se requiere en un circuito neumático, ¿sí? Dentro de los principales componentes, pues tenemos en este caso los compresores, pues que son los elementos que van a comprimir el aire tomado del entorno para tratarlo y adecuarlo para su uso. En este caso, pues obviamente te tiene que filtrar para quitar cualquier impureza que pueda tener, de manera que no vaya a tapar las válvulas y las mangueras por donde va obviamente a circular. Y obviamente pues que va también a ayudarnos estas válvulas y mangueras, las válvulas, perdón, a regular la presión y lubricarlo, ¿no? Tenemos también lo que es el depósito donde se va a almacenar. El cómo se va a distribuir pues es toda la red de tuberías. En este caso, cómo se va a controlar, pues son a través del uso de las válvulas. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Es decir, con los actuadores neumáticos. Ahora, un compresor, en este caso, pues es el equipo que va a recoger, en este caso, el aire del entorno y va a reducir su volumen, es decir, lo va a comprimir. Esto obviamente según la ley de los gases ideales para poder aumentar la presión. Ahora, existen diferentes compresores que van a funcionar de diferente manera, ¿sí? Y por eso tenemos una cierta clasificación que ya va a depender obviamente del principio de funcionamiento que tenga cada uno de ellos en donde se pueden utilizar. Los primeros son los compresores volumétricos, que en este caso son los que más se utilizan y el principio del funcionamiento se basa en introducir lo que es el aire atmosférico en una camarita que está cerrada y en este caso lo que hace pues al comprimirlo reduce su volumen. Obviamente el compresor no es un compresor muy grande, ¿sí? Sino que obviamente al comprimir el aire pues hace que este mantenga pues esa fuerza ya dada la presión que va a contenerse dentro del mismo.
El hecho de que se reduzca el volumen, eso se puede realizar a través de pistones de forma muy similar a cuando utilizamos, por ejemplo, el carro, ¿sí? El motor de un vehículo, ¿sí? Y dentro de estos compresores volumétricos tenemos los compresores alternativos, que son los que van a utilizar pistones, y los compresores rotativos, que pueden ser de tornillo, de scroll, de palas. Aquí tenemos una imagen de que son los compresores alternativos y aquí unas imágenes de lo que son los compresores rotativos. En el caso de los compresores alternativos, estos van a constar de uno o más cilindros que van a tener pistones accionados por un motor. En este caso, el aire se va a aspirar a través del cilindro y se va a comprimir en una o más etapas a la presión, en este caso, del trabajo que se requiera. Después de que ya una vez el aire es comprimido, va a pasar a través de lo que viene siendo el refrigerante y posteriormente va a continuar hasta el depósito donde se va, en este caso, a mantener. En el caso, por ejemplo, del compresor rotativo o compresor que también es paleta rotativa, en este caso, este va a ser un dispositivo que es utilizado para que podamos mover un líquido a través de un sistema. En este caso, los compresores rotativos son utilizados para comprimir el aire, encender las bombas de vacío, mover líquidos de la dirección dentro de un vehículo, entre otros usos que tiene cada uno de estos. Después tenemos los compresores dinámicos o turbocompresores, que en este caso, a diferencia de los otros, van a incorporar elementos rotativos, es decir, elementos que puedan estar girando y obviamente al hacer esto pues van a aportar una energía cinética. ¿Sí? La energía cinética es una energía que se crea obviamente debido al movimiento que va a tener este elemento, que en este caso pues va a ser, y esa energía pues se la va a traspasar al aire. El funcionamiento obviamente de este tipo de compresores se basa en aumentar la velocidad del aire que están aspirando, con lo cual van a aumentar la presión estática que va a contener el aire para que obviamente al momento en que se comprima pues pueda en este caso mantener una presión satisfactoria para poder realizar un movimiento posterior en alguno de los actuadores. Dentro de los compresores dinámicos o turbocompresores tenemos los radiales, los axiales y los radiaxiales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo un compresor radial y lo que sería un axial y un radial. Después aquí tenemos los diferentes tipos de compresores. En este caso, aparte de los dinámicos y rotativos, están los alternativos, que son los que tienen el pistón, los que cuentan con émbolos, los que cuentan con una membrana o que es un diafragma, que es esta parte, lo que son con paletas, lóbulos o tornillo helicoidal, que son de los rotativos, y de los dinámicos, pues el axial y el radial, que los acabamos de mencionar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta hasta aquí? No, Miss. No, maestra, gracias. Vamos a ver al ratito un video para que se haga un poquito más claro, porque yo sé que muchas veces pues es difícil irnos imaginando todas estas partes si no lo podemos ver de forma física. En el caso del símbolo, para lo que viene siendo la alimentación y compresor, pues son estos símbolos que tenemos aquí. Todo lo que viene siendo la neumática, todos los componentes tienen sus símbolos específicos. Obviamente, ¿por qué? Porque al momento de nosotros realizar todo lo que vienen siendo los circuitos neumáticos, es decir, los circuitos neumáticos es la representación, ahora sí que de cómo va a ser el funcionamiento, en este caso de un actuador neumático a través de un sistema neumático como tal,
pues obviamente requerimos de toda esta simbología para poderla involucrar dentro de lo que vienen siendo los circuitos neumáticos, que vamos a ver un ejemplo al final. Después, otro de los componentes importantes es la unidad de mantenimiento, que en este caso pues va a ser el conjunto de todos los equipos y todos los elementos del sistema que son encargados de acondicionar el aire para que pueda ser utilizado. En este caso, todo el aire que se aspira pues va a contener obviamente partículas que pueden hasta cierto punto pues dañar el sistema de válvulas, por lo que obviamente se trata de eliminar todas esas partículas que pueden ser polvos, óxidos o cualquier otra sustancia que esté presente en el aire, además también de ciertas partículas de agua, que ya va a depender también de la humedad del medio, obviamente de donde se esté tomando el aire como tal. Y obviamente pues esta unidad de mantenimiento se encarga de eliminar todas esas impurezas para que el funcionamiento de todos los elementos de lo que viene siendo el sistema neumático pues sea el correcto y el adecuado para poder tener a final de cuentas la fuerza que nosotros necesitamos para que se utilice con los actuadores. La unidad de mantenimiento, aquí tenemos la simbología. Ahora, esta unidad de mantenimiento pues va a constar también de ciertos elementos. El primero pues es el filtro de aire, que es el que va a ser el encargado de eliminar todas esas impurezas que mencionamos hace un momento, y también va a evitar el paso del agua que se condensa debido obviamente a la reducción del volumen que va a tener el aire a través del paso del compresor. Generalmente se encuentran dotados de una válvula de purga, ¿sí? De manera que obviamente a través de esa válvula pues se va a ir eliminando toda esa agua que se puede ir acumulando. Dentro de la simbología tenemos el filtro en general, que es este que tenemos aquí a la izquierda, y el filtro con purga de agua, que la diferencia es este como triangulito que se forma en la parte inferior de la figura de la derecha. Otro de los elementos que compone la unidad de mantenimiento es el regulador de presión, que es el que va a estabilizar, en este caso, el aire que fue comprimido con una presión determinada y lo más constante posible para que pueda ser utilizado. Y tenemos también el regulador de presión, que en este caso, pues, ahí lo puse dos veces, perdón, es el mismo. Después tenemos el depósito acumulador, que en este caso permite tener una reserva de aire comprimido en el interior con el fin de mantener todo el consumo que necesita la red para evitar caídas de presión, en este caso que puedan dañar obviamente todo el sistema neumático. Debe de disponerse de una válvula de purga para poder evacuar todo el agua que se ha acumulado, toda el agua condensada que se ha acumulado en el interior. El depósito acumulador tiene este símbolo que vemos aquí, que es como un óvalo, ¿sí? Con su entrada y su salida respectiva. Después tenemos las redes de distribución. En este caso, las redes de distribución pues vienen siendo todas las tuberías por las cuales obviamente va a ser, pues ahora sí que va a salir al aire. En este caso, pues como lo dicen, distribuyen el aire que está comprimido desde donde se está produciendo hasta los diferentes puntos donde obviamente requieran su uso. La distribución generalmente se hace con tuberías de acero que son rígidas, también pueden ser de cobre o en este caso polietileno, y en este caso al final ya lo que va conectado hacia las válvulas, que es obviamente ya donde empezamos a tener los actuadores, se hacen con tuberías flexibles, que en este caso son como mangueras, ¿sí? El diámetro va a depender obviamente también de las entradas que tenga cada una de las válvulas hacia donde va a ir, en este caso, utilizada esa tubería. En el caso de las tuberías rígidas,
Nos dice que se pueden diseñar e instalar con una pequeña pendiente en los tramos horizontales que debe de estar en el sentido del flujo de aire, esto probablemente para facilitar la expulsión de las gotas de agua y las partículas que son arrastradas por el mismo líquido. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo el uso de las tuberías. Tenemos, si se fijan, el compresor, que tenemos el depósito auxiliar. Tenemos en este caso el colector de reparto, el grifo de purga, que es por donde va a estar saliendo el agua que se genera al momento de comprimir el aire. Tenemos lo que es el separador principal. Tenemos obviamente pues aquí lo que son las tuberías. Aquí pues trata de dar a entender las pendientes que debe de tener, obviamente para que pueda circular a través de la misma. Y pues ya en dónde se van a utilizar. Sí, aquí obtenemos pues obviamente las válvulas y ya de las válvulas pues hacia dónde va a ir dirigida de la válvula hacia lo que vienen siendo los actuadores que vayamos a utilizar. En este caso los actuadores pues estamos hablando de los pistones o de los cilindros que a final de cuentas pues son los que van a hacer el trabajo mecánico. ¿Alguna duda o pregunta, chicos, hasta aquí? No, maestra, ahorita todo bien. Ok. Ok. Después, para lo que viene siendo la regulación y el control, pues tenemos las válvulas, que obviamente tenemos una pues cantidad diferentes de válvulas, que cada una pues tiene su acción determinada y su uso determinado. En este caso, lo que viene siendo las válvulas pues son los elementos que nos van a ayudar a regular, en este caso la puesta en marcha, el paro, la dirección, en este caso también la presión o el caudal del aire que es comprimido. ¿Sí? Dentro de las válvulas tenemos la siguiente clasificación. Tenemos las válvulas distribuidoras, antirretorno, selectoras, de simultaneidad, de regulación de caudal y las temporizadoras. Las válvulas distribuidoras, en este caso, pues son aquellas que van a poder modificar la dirección que va a llevar el aire comprimido cuando estas son accionadas. En el 2, 3, 4 o 5, así como la posición, como el número de posiciones diferentes que pueden tener. De igual manera, pues son 2, 3, 4, 5. Además, también para nombrar estas válvulas se tiene que indicar su sistema de accionamiento, si son manuales, mecánicas, eléctricas o neumáticas. Y se designan mediante dos números. El primero va a hacer referencia al número de vías y el segundo al número de posiciones que va a tener. Por ejemplo, podemos tener la válvula 3.2, la válvula 5.3, precisamente. Lo referente a la simbología, en este caso, la posición de la válvula se representa por un cuadrado. En el caso de las posiciones, pues van a ser la cantidad de los cuadrados que va a tener la válvula como tal. Aquí tenemos lo que vienen siendo los ejemplos de la válvula, por ejemplo, 2.2, la 3.2, 4.2, 4.3, ¿sí? Y en este caso, la representación esquemática que estamos nosotros viendo aquí es la siguiente. Las líneas representan en este caso las tuberías o los conductos. Las flechas que se tienen en cada una de estas válvulas pues van a indicarnos el sentido de circulación del aire comprimido, las posiciones de los la posición, en este caso, de reposo o la posición inicial de la válvula, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos indica ahora sí que todo lo que está dentro de cada recuadro de las válvulas para poder
identificar en este caso cómo es el funcionamiento del mismo. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Maestra, de las válvulas, en los símbolos, solamente hay ese tipo de válvulas. ¿Cómo sé qué símbolo es? ¿Hay alguna tabla? Sí, hay diferentes tablas en este caso, de toda la simbología. Aquí nada más les puse algunos ejemplos. Ya al final, pues es una de las partes de lo que van a investigar ustedes, toda la simbología, porque es demasiada la simbología que tenemos tanto en la parte neumática como en la parte hidráulica. Yo aquí obviamente me estoy refiriendo a la simbología de lo que obviamente pues estamos nosotros viendo de forma teórica. Pero, por ejemplo, aquí en estas válvulas, por ejemplo, específicamente, pues son del tipo de válvulas con lo que vienen siendo las vías que tiene cada una de ellas y en este caso, pues también para poder saber si son de una sola dirección o son bidireccionales en este caso. Gracias. De nada. Ahora, el modo de accionamiento porque pues obviamente necesitaríamos un compresor y sería obviamente mucho gasto el tener un compresor pequeño, obviamente para lo que requeriría en este caso un pistón o un cilindro en un proyecto como el que van a hacer ustedes, porque a final de cuentas acuérdense que sus proyectos pues son chicos, van a ser prototipos. Entonces, por ejemplo, ustedes en sus proyectos, a ustedes les convendría utilizar un pistón o un cilindro eléctrico, de manera que utilice obviamente poquita energía, que son pistones pequeñitos o cilindros muy chiquitos, que posteriormente les voy a mostrar algunas imágenes que en este caso pues van a funcionar de la misma manera, pero pues obviamente no con aire. Y aquí también se debe de indicar el tipo de mando de la válvula que se va a utilizar. En el caso, por ejemplo, de un pistón eléctrico o de un cilindro eléctrico dentro de su proyecto, pues no requiere de una válvula como tal. Entonces, ¿por qué? Porque aquí nada más tendría una acción determinada de acuerdo al proceso que ustedes quisieran hacer, por ejemplo, en un proyecto. Supongamos en una banda transportadora como la que les mencionaba, que hacía, por ejemplo, la separación de lo que era vidrio y metal, pues obviamente el pistoncito lo que hacía era empujar. Una vez que detectaba una pieza de metal, por ejemplo, o de vidrio, pues la empujaba para que obviamente esta pieza cayera en un recipiente o en un contenedor donde obviamente se iba almacenando, ya fuera el vidrio o en este caso también el plástico. Entonces, que quisieran ustedes utilizar algún pistón o cilindro eléctrico. Después tenemos las válvulas antirretorno. Chicos, ¿sí me escuchan bien? Porque me marca insuficiente calidad en la red. Maestra, Sí, no, algo sí. a veces se corta mucho. A veces se corta mucho. Sí, se maestra, corta. de repente Hay varias cosas que no podemos escuchar. Ok, sí díganme chicos, porque obviamente pues sabemos que el internet pues aquí no podemos hacer ahora sí que nada y créanme que estoy aquí a un lado del router, tengo un router también para que obviamente me llegue mejor la señal y estoy aquí a un lado de él y aún así me marca errores en el internet. Entonces sí les pido de favor, si no me escuchan,
me digan para volver a repetir lo que no hayan escuchado. Aún así, como les Ya no se le escuchó nada, Miss, perdón. En este momento ya no lo estamos escuchando. de regular en este caso son aquellas que van a permitir una zona anti y el hecho de no tener una circulación Maestra, ¿logra escucharme? en sentido contrario. ¿Sí? Es que, bueno, creo que seguimos sin escucharla. Se le corta mucho, mucho, mucho el audio. Sí, le estoy escuchando un poco entrecortada. Sí, les digo, me está marcando insuficiente calidad. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, Sí, maestra. Sí. Okay. Bueno, les comentaba de las válvulas antirretorno, que estas válvulas únicamente van a permitir que el aire circule en un solo sentido y van a impedir totalmente que pueda pasar en un sentido contrario. Esto obviamente obtiene el aire, pues obviamente sea una presión que sea constante en ese mismo sentido y de manera que no haya un regreso del aire para que no se pierda esa presión como tal. El símbolo de la válvula antirretorno es Maestra, otra vez ya no se escucha nada. aquí. ¿Me escuchan otra vez? ¿Sí me pueden escuchar, chicos, otra vez o no? Todavía no. Sí, maestra, solo que cuando habla, Ahorita sí. cuando habla fluido se corta mucho, como que es la señal, yo creo, porque sí se le corta mucho. Hace un momento, de hecho, yo no entendí nada de lo que dijo porque no escuché no se escucha muy bien, la verdad. Sí, les pido una disculpa, pero si es que me está marcando ese que me dice que es un señal, una Se cortan. lo va a dejar hasta aquí, chicos, porque vamos a estar así. Espero ya el lunes no me marque estos
problemas por red. Les voy a compartir la foto de lo que... Si no escucharon algo, chicos, No, No, no se lo entendí. No, maestra, no se escucha nada. por favor, para volverlo a repetir el próximo. ¿Sí me escuchan? ¿Ya? Ya, ahora sí se empezó a Ahí. escuchar, pero no. Ok, les comentaba que le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Yo espero que el lunes ya no me esté marcando este problema de la red. Lo que no hayan escuchado, me dicen, para poder volverlo a explicar. Todavía nos faltan algunas diapositivas. Ya no son muchas de lo que es referente. Ya vuelvo a hacer algunas aplicaciones, así que les voy a explicar también un circuito matemático para que ustedes puedan conocer cómo. Ok. Registrada mencionado. Aún no se conocen las causas del siniestro, pero las autoridades... ¿Alguna duda o pregunta, chicos? No, maestra. Maestra, yo no escuché nada de lo que dijo el último minuto. Les comentaba que lo vamos a dejar aquí, hasta aquí el día de hoy, para y les comentaba que ya nos faltan pocas diapositivas teóricas para ver de neumática. Vamos a ver obviamente un video para que obviamente quede un poquito más claro, y les comentaba que también voy a explicarles Maestra, disculpe que me interrumpa, no se escucha. ¿Perdón? Otra vez, es que no escuché nada otra vez. No, me quedé Es que en no la se parte escucha, donde maestra. dijo que nos comentaba que nos iba a explicar y ya no escuché qué es lo que nos iba a explicar. Ok, les comentaba que les voy a explicar de los circuitos neumáticos para que vean cómo se representan y cómo se leen. Y la asistencia ya la tomé de aquí del listado que me da Teams, entonces para ya no estar aquí ahorita nombrándolos porque no me van a escuchar muy bien. Perfecto, Miss. Muchas gracias. De todos modos, todo lo que veamos nosotros, todo lo van a tener ahí. Muy bien, chicos, pues con eso finalizamos la sesión del día de hoy. Les pido una disculpa y pues continuamos el lunes. Gracias, Miss. No se preocupe. Maestra, muchas gracias. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Adiós. Gracias, maestra. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.